todo lo que sucede y todos los cambios que pueden ocasionar los alimentos adecuados o los alimentos inadecuados. Cada persona tiene algo importante que aportar y cómo el alimento, la siembra, nos reconecta. La reacción de los niños y el comportamiento de ellos es increíble también. Bueno, hoy estoy acá con una gran amiga que quiero mucho, que tenemos muchas cosas en común y hoy vamos a compartir un poco de por qué el alimento es importante. Vamos a contar una historia de dónde vino Vero y se conectó con el alimento y cómo podemos empezar a generar comunidad y unidad a partir del alimento. Así que quédate hasta el final. Vamos a contarte varias historias que te van a conectar y cómo podemos materializar todos esos sueños a través del alimento. Bueno, Vero, hoy quise invitarte a que conversemos simplemente. Yo sé que tienes muchos aspectos de la vida muy chéveres para contarnos y hoy estamos hablando un poco de el alimento en nuestra vida diaria, ¿cierto? En nuestra relación con eso, en nuestro estado de ánimo y no solo el alimento, sino la preparación. Entonces, qué rico que empecemos a contarles un poquito de dónde vino, como el querer también aproximarte al alimento. ¿Pasó algo o qué sucedió que empezó a movilizarte hacia ese lado? Claro, Caro, efectivamente, en mi vida sí pasó algo eh, que hizo trascender esa relación que yo tenía con el alimento tan básica y digamos tan conectada desde el placer y no más, a transformarse en una relación de conexión, de conciencia, de contemplación, de disfrute, de bienestar. Hubo una situación de salud en mi familia que, bueno, pues realmente lo que pasó fue que mi mamá se enfermó de cáncer en el estómago y ella decidió no hacerse quimioterapia para su proceso de sanación. Entonces buscamos una medicina alternativa o una terapia alternativa y entre tantas opciones la que ella eligió fue una terapia que era basada en una alimentación, en ese momento a base de plantas, era una alimentación, un régimen muy estricto para depurar el cuerpo de toxinas. En ese momento empecé a comprender todo lo que puede hacer el alimento en nuestro cuerpo, en, en nuestra mente, cuando pues, la mente no está desligada del cuerpo, pero todo lo que sucede y todos los cambios que pueden ocasionar los alimentos adecuados o los alimentos inadecuados. Y empecé a estudiar esa relación y a entender cómo el alimento se convierte en mi medicina. Entonces ahí empieza un cambio. Cuando Ujú. empiezo a estudiar más profundamente este tema del alimento, veo que el alimento también se alimenta de algo para ser alimento. Entonces empiezo a comprender que el alimento no es solamente algo que compro y preparo y consumo, sino que es algo que tuvo ya un proceso de siembra, de crecimiento, de cosecha. Y antes de todo eso hubo una intención, hubo unas manos, hubo otros seres y otros nutrientes que llegaron a él a hacerlo, a crearlo, a conformarlo. Y entonces ahí se vuelve más poderoso y gana esa extra capa de poderes que son lo que me van a beneficiar a mí. Entonces sí cambia esa relación con el alimento porque no es solamente eso que me llevo a la boca, sino todo lo que hay detrás y antes de que fuera mi alimento. Entonces por ahí empieza a suceder esa relación y a cambiar esa imagen o esa percepción que tenía del alimento. Algo muy lindo y algo que ahorita me decías cómo, o me preguntabas cómo el alimento puede transformar mis emociones o cómo puede transformar mi rutina o mis momentos, y es cuando me conecto con las plantas antes de ser alimento. Esa parte a mí me fascina. Es mágico cuando puedes tener acceso a un espacio pequeño, no tiene que ser muy grande, un jardín o una matera o un balcón, para sembrar una semilla y ver ese proceso de transformación y entender toda esa vida que está ahí creando vida para nutrirte después. Entonces, esa es un pedacito
que me gusta invitar a las personas siempre a que primero conozcan ese proceso del alimento, antes de decir que se alimentan de una forma o de la otra, o que les gusta más esto que lo otro. Eso está bien, pero conocerlo en su proceso es ya algo sublime. Y qué bonito que mencionas esto porque yo sé que muchas personas han crecido de pronto en las ciudades, ¿cierto? Y no se dan cuenta que en las ciudades también tenemos un montón de alimento. Yo, por ejemplo, agradecí mucho el estar en una finca, el poder ver que podíamos tener naranjas, limones de la finca, que, ay, vamos a cocinar esto y no hay limones, vamos al palo y cogemos los limones. Y yo creo que estamos regresando un poquito a eso, ¿cierto? Ahorita hablábamos detrás de cámaras de un poquito contar también eso de los niños y cómo los niños se vinculan con esto. Y Cocina Intuitiva hace unas salidas súper chéveres. Yo quiero que nos hables un poquito de esto, de qué es lo que tú te das cuenta y cuando empezaron a hacerla, qué es lo que descubren las personas cuando pasan por su ciudad y se dan cuenta que hay árboles que dan unos frutos y que vamos conociendo como nuestra biodiversidad también y todo lo que podemos consumir de nuestra ciudad. Ese tema me encanta. Casualmente, algún día, un domingo, Lucas, mi esposo, y yo salíamos a caminar con la perrita por el sector donde vivimos y empezamos a darnos cuenta, pues, hay algo que se llama una meditación activa, ¿cierto? Ujú. Y estábamos caminando, haciendo nuestro ejercicio activamente y empezamos a cambiar nuestra mentalidad de caminar como del punto A al punto B y a conectarnos más con el entorno y con lo que estábamos recorriendo, con lo que había en nuestro presente en ese momento. Ujú. Entonces, a conectarnos con los sentidos, con el olfato, con la vista, con el tacto, con el oído, todo. Y de repente nos encontramos con un aroma que fue como boom, ambos. Yo le decía a Luke, ¿tú sientes este aroma tan rico? Y él también como, sí, ¿qué es? ¿Dónde es? Entonces empezamos a explorar el piso, las paredes, las mallas, había mucha vegetación, y a mirar de dónde provenía ese aroma. Era un eucalipto gigante que estaba sobre nosotros. Y cuando vimos esto dijimos, wow, o sea, inalcanzable para nuestra estatura, pero empezamos a ver que en el piso había ramas. Empezamos pues, a recolectarlas, a olerlas, a tocarlas, y ya eso nos abrió la mente y como que superamos esa cáscara de estar en una burbuja desconectados a conectarnos con todo lo que estaba en este entorno que era alrededor de nuestra casa en la ciudad. Y así comenzamos a ver cómo había un montón de frutas que se nos volvían paisaje, que para cada día de la ruta en nuestra cotidianidad se nos vuelve paisaje verde. Hay árboles, le decimos matas, pero son plantas que están Ujú. vivas, son plantas que están ahí para ofrecernos alimento, y no solo a nosotros, también a los polinizadores, para hacer refugio para las aves, para las abejas, para los murciélagos, que a veces, ay, un murciélago, pero sí, para ellos también, porque son importantes. Entonces empezamos a ver esa conexión y a seguir recorriendo, y algún día invitamos a algunos amigos a caminar y les encantó. Y nos decían, queremos invitar a más personas, hagamos esto para más personas, y empezó a creer eso, a crecer ese grupo, perdón, esa comunidad de querer reconocer lo que tenemos en la ciudad como alimento que desconocemos, o como vegetación que se nos vuelve paisaje y verde, y como plantas alimentarias no convencionales que también están ahí en el suelo y las desconocemos, y todo se nos vuelve paisaje, paisaje, Total. paisaje, pero o sea, hay un rol tan importante en este paisaje que nos rodea. Y más allá de eso, surgió que empezaron niños, muchos niños pues, a participar de estos espacios, y la reacción de los niños y el comportamiento de ellos es increíble también, porque son los más curiosos, son los que más quieren conocer, son los que más quieren probar, que claramente no podemos probar todas estas pues, o plantas que están en la ciudad porque están contaminadas, sucias, los perritos, bueno, todo, pero sí, cuando ya las reconocen, crecen y empiezan a tener esa idea de cuidar. No podemos Ujú. cuidar lo que no conocemos. Entonces sembramos esa semilla de que ese entorno se cuida, y esa es nuestra ciudad, y esto es
lo que podría ser nuestro alimento. Es más, lo que puede ser alimento para personas que tal vez no tengan acceso al alimento. Entonces, imagínense si sembramos cada vez más plantas pues, que proveen alimento, plantas que desconocemos que son alimento, que están ahí y se nos vuelven paisaje y se pierden los frutos porque es paisaje. Y Ajá. empezamos a creer en ese alimento que está ahí. Imagínate todo el alimento que habría para todos y todas. Total, y yo creo que para los niños es como, wow, o sea, esta comida que me estoy comiendo, ¿de dónde viene? Y como de pronto habíamos hablado ahorita también detrás de cámaras, es como conectarnos otra vez con el origen de lo que somos naturaleza al fin y al cabo, y hacemos parte de algo más grande. En Libremente yo siempre he querido hablar de algo integral, porque me parece que no somos mente, cuerpo, alimento, por allí ejercicio, sino que somos seres integrales, donde nos vemos realmente como esos seres que se coordinan con todo y que al final estamos todos conectados. Y quiero contarles algo, contarte a ti que yo vivía en un edificio antes, donde el espacio verde era muy pequeñito, y una vez les propuse que hiciéramos una compostera. Porque yo vi un espacio, pues era un cuadradito al que no estaba haciendo ningún oficio, y cuando llegué, yo hacía parte del consejo administrativo, y cuando llegué y les dije, me dijeron, está loca. O sea, tenemos un montón de cosas importantes que hacer, que la fachada, que no sé qué, que nos vamos a poner a hacer una compostera. Y yo decía, pues, pero podemos aprovechar y como conectarnos un poco más y puede ser algo de los vecinos. Bueno, al fin y al cabo yo era la loca del consejo de allá, porque siempre proponía cosas como de integración y otras cosas que realmente no les llamaba la atención. Y cuando estuvimos buscando una casa, Felipe y yo entramos a esta casa y observamos y dijimos, uy, yo creo que esta casa es la que queremos. Y nos enamoró mucho más cuando vimos un recorrido por la unidad y cuando nos dijeron, aquí hay una compostera, y yo, ay, la compostera que yo soñaba tener en el otro edificio. Y después vimos la huerta también, o sea, nos conectó. Y, y los autores de la huerta después los conocimos. Entonces fue una amistad súper bonita que nació de ahí, de nuestro propósito, y mira, se me acuerdan los ojos y todo, como Sí. de ese momento. Porque de verdad fue como, wow, o sea, esa unidad puede tener lo que estábamos buscando como pareja, como personas, como, Lo materializaste. sí, como que, wow, cierto, esto se dio. Y ha sido súper bonito porque ha sido una forma de empezar a cuidar también este entorno. Y gracias a ti, gracias a Lucas, como que también entendí que es que los pájaros, si queremos pájaros, hay que darles alimento. Puede ser algo muy tonto, pero yo nunca había pensado en eso. Claro, hay que seducirlos para que vengan. Y yo decía, si yo quiero una mañana donde me levanten los pájaros, pero ¿qué estoy haciendo por eso, cierto? Realmente, y estamos en un entorno, gracias a Dios, muy natural, donde nosotros vivimos, y yo agradezco mucho eso siempre. Y cómo estamos cuidando también de ese entorno de nosotros, de la ciudad, como tú decías ahorita, empezar a cuidar eso donde estamos y darle valor, ¿cierto? Que se nos vuelve paisaje Ujú. o que se nos vuelve alguien más lo tiene que cuidar, ¿cierto? No sé, como que, ¿qué los llamó a ustedes a empezar a hacer una huerta acá, empezar a cuidar como este espacio? Pues precisamente, Caro, esto que te decía de esa comunidad que se fue creando alrededor de las expediciones botánicas comestibles, que así las llamamos, finaliza, y voy a cerrar ese punto para darte respuesta a esta pregunta, y es que finaliza con un picnic de frutas de temporada. Entonces, claro, los niños empiezan, algo que observábamos es que las personas al final de la experiencia terminaban de comerse las frutas y nos decían, ¿dónde botamos la basura? Entonces yo les decía, y al mismo tiempo me preguntaban dónde puedo conseguir las semillas de esa fruta, dónde las puedo comprar porque quiero sembrarla en mi casa. Entonces yo les decía, no es basura, no es basura, son semillas y si no las botes, las puedes sembrar. Y si no tienes dónde sembrarlas, llévalas en tu bolsillo, que seguro se las puedes regalar a alguien que puede sembrarlas. Entonces, cuando cambiamos esa mentalidad de que es paisaje, de que es basura, de que es ruido, de que las hojas de los árboles hacen basura, cuando cambiamos esa mentalidad y vemos que somos parte de ese todo,
Entonces ahí comprendemos y le damos ese otro nivel al alimento. Entonces por ahí pues parte esa sensibilización a las familias, a los niños. Y entró pandemia. Y cuando llegó la pandemia, estábamos acá encerrados y no podíamos hacer expediciones botánicas comestibles, todos estábamos encerrados en nuestras casas y vivimos en una unidad muy verde, hermosa, que cada vez queremos cuidar más y proteger más y mejor. Y empezamos a ver a recordar que este encierro nos enferma más, pero que teníamos la oportunidad de salir a caminar en estas zonas comunes verdes, pero no podíamos salir como en grupos, en manadas por pandemia, pero sí podíamos hacer una, una actividad que brindara un espacio de bienestar para toda la comunidad. Teníamos jardines abandonados, pues claro, venía el jardinero porque el jardinero se encarga de los jardines, pero no nosotros como habitantes y copropietarios. Y algún día le propusimos al consejo, bueno, quisiéramos tener un espacio de recreo, de siembra, quizás más alimento para todos. Esto no queremos que sea un espacio de alguien, sino que sea un espacio para compartir, para sembrar, para sanar, porque la conexión con las plantas y con el jardín también nos sana, de un espacio lúdico, de aprendizaje. Y aunque hubo bastante fricción para tomar esa decisión, el resultado, porque sí logramos y nos dieron pues como un espacio muy pequeño, muy atrás y escondido y donde nadie lo viera, el resultado fue hermoso porque convocó a la comunidad. Y lo más lindo es que los pocos niños que habitaban la unidad hacían parte importantísima de ese espacio de huerta. Y así fue como empezó a nacer la huerta. Entonces nosotros teníamos semillas y de los mismos alimentos y invitábamos a las personas a que participaran y trajeran más semillas, a que cosecharan, y tuvimos maíces morados de colores, frijoles, hierbas, muchas plantas, flores, bueno, plátanos de muchas formas y colores. Y cuando empezamos a cosechar y a poner en una parte para disposición de todos y a invitar a las personas a poder coger de los alimentos, empezó a hacer algo más atractivo aún, porque fue como, ay, sí fue posible, ay, sí hubo algo, sí hubo un resultado. Entonces, claro, mostramos que sí se podía, que sí hay una conexión, que sí se puede hacer mejor, que sí se puede hacer además bien. No era algo para un bienestar único y solo para mí, sino que era colectivo. Entonces fue algo lúdico, de aprendizaje, de nutrición, de bienestar, de salud mental, de ejercicio físico, porque había que ir a caminar hasta allá, meter las manos en la tierra, que los niños que aún les daba miedo de los pequeños lombrices rompieran esas barreras y se atrevieran a respetarlas, a cuidarlas y pues a ubicarlas en otro espacio donde pudieran hacer mejor su labor. Entonces mira que todo esto fue así, sucedió así y bueno, ahí va, ahí Ahí vamos pasé esa por huerta. Bueno, pero todo eso me remueve un poquito ese trabajar en comunidad y comunidad. Yo creo que algo que sucedió esta semana precisamente me llevó como a pensar, he ido trabajando desde la semana pasada, ese concepto de sentirme parte de sentirme parte no solo de la naturaleza, del entorno, de lo que hacemos, sino también de las personas con las que estamos. Entonces algo que sucedió esta semana, como que sentí una ruptura muy grande con personas con las que convivimos, me hace volver a pensar en ese sueño de volver a crear como comunidad y comunidad. Y es un mensaje que qué rico que demos en esta conversación, porque yo creo que es el mensaje para la humanidad. ¿Cómo no nos sentimos tú allá y yo acá? ¿Cómo nos sentimos parte de algo que estamos construyendo? ¿Cómo no nos polarizamos en lo que tú piensas y lo que yo piense, quién tiene razón y quién está por intereses personales? Sino que empezamos a decir dónde nos encontramos. Hay cosas en las que nos podemos encontrar, hay cosas que podemos proponer y que pueden ser válidas, porque yo creo que cada persona tiene algo importante que aportar. Y cómo el alimento, la siembra, nos reconecta con ser parte de.
y con volver a la comunidad, ¿cierto? No estamos en una ciudad y aquí estamos todos como individuos, sino que hacemos parte de la ciudad y de la comodidad, de la comunidad. Y quiero terminar como con esto. No sé qué te despierta a ti eso que te digo para empezar a hacer acciones, pequeñas acciones que nos lleven a reconectar con los otros, a reconectar con lo que somos, con de dónde venimos. Siempre he creído que el alimento convoca, el alimento convoca. Siempre que hay alimento hay una mesa, no, bueno, no siempre que hay alimento hay una mesa, pero el alimento, cuando hay alimento puesto en el centro, las personas están alrededor, sea en una mesa, en un picnic, en el piso. Y el alimento convoca desde lo bonito, desde el sabor, desde el compartir. Quizás esa huerta podría ser o un recorrido botánico comestible puede convocar y reunir y sensibilizar, que es lo que es una muestra que pues, ya lo hemos vivenciado con personas ajenas, pues, o cuando hemos convocado para estas expediciones. Eh, Cuando cocinamos, por ejemplo, cuando cocinamos para nosotros o cuando cocinamos para otros, es una oportunidad hermosa de ofrecer bienestar, de dar algo desde el corazón, porque es que si tú te lo comes, o sea, yo le daría a alguien algo que yo me comería, cambiar ese chip también. Muchas veces he visto comportamientos en las personas que son como, tengo visita y ofrezco, y esto que es lo más barato, o esto que me sobraba, o esto que, y cuando das lo que realmente te gustaría a ti, que qué rico, hice esta torta que me encanta porque tengo visita, porque puedo ofrecer lo mejor que tengo de mí. Y volver a cocinar. Volver a cocinar, acercarse, es que es un espacio creativo, es un espacio de mindfulness. Obviamente en la rutina, en el día a día, a las 7 de la mañana, desayunar para salir a trabajar y estar a las 8 en el trabajo puede ser muy difícil y muy complejo y desafiante. Esa no es, digamos que esa no es en ese momento, no es la invitación que estoy haciendo, pero sí darse un espacio, al menos de una vez a la semana, darse esa oportunidad de cocinar para uno, para otros. Ay, es que vivo solo, bueno, para ti solo, o invita entonces, o comparte eso que cocinaste con otros, con tus vecinos. O sea, eso también son gestos de dar lo mejor, ofrecer lo mejor, no solamente pensar en dar lo que me sobra, sino dar de lo que tengo. Bueno, ahí les quedan varios tips. Es importante empezar a hacer pequeñas cosas que nos conecten, tanto con nosotros mismos, con nuestra esencia, como con la comunidad, con la comunidad. Em, y bueno, Vero y yo cocinamos, es algo que nos encanta. Y qué rico, si quieres cocinar, sigue aquí el canal también de Cocina Intuitiva que tiene unas cosas maravillosas. Y por último, para cerrar, cuéntanos un poquito de Cocina Intuitiva y cómo invitamos a las personas que les gusta este tema y que se están conectando con el alimento para ya cerrar nuestro tema de hoy. Cocina intuitiva, la descripción de lo que hacemos en cocina intuitiva cambia, depende de quién lo diga, si lo dice Lucas o si lo digo yo. Y aunque tiene el mismo fondo y trasciende al alimento y, y busca conectarnos, esa es mi versión. Nosotros queremos conectarnos con el alimento, invitar a las personas a conectarse con el alimento, acercar la ciudad al campo, a enaltecer el alimento como protagonista y como em, ese eje de transformación que, que está ahí y al que le podemos sacar provecho de una forma muy bonita. Eso es lo que hacemos en Cocina Intuitiva. Educamos a partir del alimento y hacemos experiencias gastropedagógicas para conectarnos, para reconocer el alimento como aliado, para entender el origen de nuestro alimento y todos sus procesos. Y además tenemos una despensa biodiversa porque hemos creado unos lazos amorosos con diferentes agricultores de Colombia y ellos nos envían un poco de sus cosechas de acuerdo a la temporada para nosotros poderlos ofrecer en los hogares de las personas que quieran tenerlos. Bueno, muchas gracias, Vero, por esta entrevista, por este espacio. Gracias por hablarnos de ti, de tu intimidad, de esas cosas que te trajeron acá. Y bueno, esperamos que todos sigan a Cocina Intuitiva. Muchísimas gracias, Caro, por esta invitación a compartir un poco de nuestras experiencias con relación al alimento. Si quieren conocer un poco más acerca de lo que hacemos en Cocina Intuitiva, pueden encontrarnos en @cocina.intuitiva en Instagram
o en nuestro canal de YouTube Cocina Intuitiva. Hola mis queridos seres Entonces, en singular. Libremente quiero compartirle a todas las